Después de tanto tiempo hemos llegado al final de este sermón. ¿Y alguno tiene alguna idea de cuánto tardamos en llegar hasta este punto? ¿Cuántas semanas estuvimos? Bueno, miren la sabiduría del Señor Jesús, que lo que a mí me tomó semanas exponer y lo que a ustedes les tomó semanas entender, el Señor Jesús lo expuso en un ratito, allá en el monte con sus discípulos, en menos de un día. Miren la sabiduría del Señor Jesús. ¿Se imaginan lo que va a ser escuchar el primer discurso o el primer sermón de Jesús en el cielo? Yo no sé, ¿qué nos dirá el Señor Jesús en el cielo? ¿Qué será la primera reunión que tengamos para alabarle? ¿Cómo será? ¿Cuáles serán las primeras palabras del Señor Jesús? Yo me imagino, por lo que estudiamos, que las primeras palabras van a ser algo como bienvenidos, bienaventurados, los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, ha llegado la hora de ser consolados, bienaventurados los mansos, acá está la tierra que les prometí, bienaventurados los pacificadores, este es el reino del que tanto hablé. Yo no sé cómo hizo el Señor Jesús para reducir tantas cosas en un solo sermón. Solo habló por un rato, quizá 1 hora, quizá 2 horas, pero cuando terminó este sermón, dice el texto, que la gente se admiraba de su doctrina. Así es escuchar a Jesús. ¿Alguna vez escuchaste a algún predicador que te deslumbró? Bueno, Jesús le enseñó a predicar a ese predicador. Jesús le enseñó a predicar a ese Spurgeon, a ese Paul Washer, qué sé yo. Pero jóvenes, el objetivo de Jesús con este sermón no es que lo admiren. Ese no era el objetivo que Jesús perseguía. Por más que la gente se admiraba, el objetivo de Jesús no era ser admirado, ni que sus palabras sean aplaudidas, ni que lo admiren por la moral que el Señor Jesús manejaba. El Salvador predicó este sermón a aquellas personas y nos predicó a nosotros este sermón para que tomes una decisión en tu vida. El Salvador te está llamando a tomar una decisión en tu vida. Él te está llamando a que examines tu vida. Sí, muchas veces te digo que tenés que examinar tu vida. Esto es muy importante. Y quizás estás harto de escucharme cuando te digo que tenés que examinar tu vida, pero es lo que el Señor Jesús pretende que hagas después de haber predicado este sermón. Porque en todo este sermón el Señor nos presentó el reino de los cielos y nos presentó a las personas, a los ciudadanos que viven dentro de este reino, cómo son, cómo viven y cómo es el estilo de vida de este reino. ¿Cómo podés distinguir vos a un extranjero? ¿Cómo podés distinguirlo? O sea, ¿cómo te das cuenta que no es de acá? ¿Cómo habla? ¿Por cómo viste? ¿Por cómo se ve? ¿Por las costumbres que tiene? No es que hay 2 o 3 detalles que te dan un indicio de que puede llegar a ser extranjero. Es a todas luces un extranjero. Este no es de acá. Todo su patrón de vida es distinto. Toda su apariencia es distinta. Bueno, hermanos, los hijos de Dios son así. Aquellos que pertenecen al reino de los cielos son pobres en espíritu. En este mundo no hay pobres en espíritu. En este mundo todos se creen los mejores, todos son soberbios,
Pero los hijos de Dios son los únicos pobres en espíritu de este mundo. Los hijos de Dios son mansos. Los hijos de Dios son pacificadores. Los hijos de Dios son los únicos seres humanos que lloran por sus pecados. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor Jesús. Son los únicos que tienen verdadera hambre y sed de justicia. Los hijos de Dios padecen persecución. Los hijos de Dios son la luz del mundo. Los hijos de Dios son la sal de esta tierra. Lo único que hace que este mundo no sea peor de lo que es porque hay un cristiano diciendo eso está mal, eso no hay que hacerlo. Son la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es el estilo de vida de los hijos de Dios? ¿Cuál es el patrón de vida de estos individuos? Dice el Señor Jesús que ellos no se enojan injustamente con nadie. No se llenan de ira, no odian los hijos de Dios. Al contrario, aman a sus enemigos y perdonan. Los hijos de Dios guardan su vida de cualquier impureza sexual. No se atreven ni siquiera a mirar a una mujer para codiciarla. Así son los hijos de Dios, dijo Jesús en este sermón. Los hijos de Dios buscan tener comunión con Dios en oración. Buscan ayudar a los necesitados. Los hijos de Dios no se afanan por las cosas de este mundo, ni buscan tesoros en esta tierra. No aman las cosas que el mundo ama. Los hijos de Dios no juzgan injustamente al otro, sino que los hijos de Dios le hacen a los demás lo que quisieran que los demás le hagan a él. Así vive un hijo de Dios. Eso es todo lo que el Señor Jesús fue presentando acerca del único reino de Dios que existe. Solamente jóvenes, solo lo que el Señor Jesús predicó en este sermón es el reino de Dios. Si vos tenés otra idea del reino de Dios, si a vos te parece que el reino de Dios es otra cosa distinta a esto, quiero decirte que estás equivocado. El único reino de Dios que existe y el único patrón de vida que los hijos de Dios tienen es este. Es el que el Señor Jesús predicó en este sermón. Y al final de este sermón, el Señor nos llama a decidirnos. ¿Qué vamos a hacer? Porque solamente hay dos puertas. Solamente hay dos caminos. Solamente hay dos destinos. O vas al cielo, entrando por la puerta estrecha y por el camino angosto, o caminás hacia la condenación por el camino espacioso y entras por la puerta grande. Cualquier otra alternativa a esto que te den, cualquier otro atajo, cualquier otra opción, solo es una trampa. No es más que una trampa, dice el Señor Jesús. Y además de esto debemos tener cuidado de quiénes, de los falsos profetas. Como si no fuera suficiente la dificultad de entrar por esa pequeña puerta, está lleno de falsos profetas por todos lados, ofreciéndote estas mejoras, estas alternativas, estas opciones. ¿Y quién es fulanito para venir a juzgarte? Vos no te preocupes. Lo único que importa es lo que Dios piensa de vos, no importa lo que piensen los demás. Déjalo a ese religioso, legalista, no lo escuches, no le des bolilla. Ay, no te preocupes tanto. Ahora estamos en la gracia. Que nadie se meta con tu libertad. Jamás Dios se enojaría con vos porque Dios es amor. No te preocupes tanto por tu santidad.
Ese es el mensaje de los falsos profetas. Eso hace más difícil el camino. Es tan atractivo escucharlos. Uno está caminando este camino tan difícil, luchando contra su propio pecado, luchando contra sus propios deseos, y vienen estas personas que aparentemente son cristianos también, como vos, como yo, pero ellos viven relajados. Ellos viven distendidos. Y lamentablemente hasta los verdaderos cristianos pueden caer en estas doctrinas y en estas opiniones locas, al punto de que cristianos verdaderos, sin darse cuenta, aconsejan a otros a salir del camino angosto. Fíjense lo que Pedro le hizo a Jesús en Mateo 16, 21. Vamos a buscarlo. En Mateo 16, 21. Desde entonces, Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hasta un verdadero cristiano puede estar convertido en un falso profeta. ¡Hey! Vos sos demasiado importante. Hacete valer. Que nadie venga a corregirte, ¿eh? Dios mira tu corazón, eso es suficiente. Vos estás bien. Pero hay algo peor que esto todavía. Qué difícil este camino, ¿no? Hay personas que aún teniendo un conocimiento correcto de Dios, viniendo a una iglesia de sana doctrina, conociendo al único Dios verdadero y sabiendo que la única salvación que existe es solamente a través de Jesucristo. Él es el Señor. Conocen un montón sobre el sacrificio de Cristo, pero nunca hicieron propia esa salvación. Además de los falsos profetas, hay personas que se creen cristianas y viven engañadas. Y nos sentamos con esas personas todos los domingos. Saben que Jesús es el Señor, pero no lo han recibido en sus vidas. Él es el Señor, Él es el Señor, pero Él no es mi Señor. Porque no viven sus vidas como si Jesucristo fuera su Señor. Y hacen muchas cosas en su nombre, dice Jesús. Aún cosas extraordinarias. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y no hicimos muchos milagros en tu nombre? Estos hacían un montón de cosas, pero lo único que no podían hacer era producir frutos verdaderos. No están diciendo: pero Señor, nosotros nos amábamos unos a otros y nos perdonábamos y teníamos paciencia. Pero Señor, nosotros teníamos misericordia de los pobres y nos absteníamos del pecado. No, ellos no producían ningún fruto. Solamente hacían un montón de cosas. Hay personas que se hacen llamar cristianos, pero la base de su salvación no es Cristo. Se dicen cristianos, pero Cristo no es sobre lo cual están descansando. Tienen un estilo de vida mundano, se deleitan
en lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece no les causa temor, ni les causa pena, ni les causa dolor. Se deleitan, aman el mundo. Y les encanta pensar como el mundo piensa, y les encanta hablar como habla el mundo, y les encanta hacer lo que hacen en el mundo, y al mismo tiempo se creen justificados a sí mismos porque, no sé, son músicos, porque son maestros de escuelita, porque son líderes de jóvenes, porque son pastores, diáconos, ancianos. Entonces hacen tantas cosas para Dios que en realidad nunca se ponen a examinarse. Creen que lo que hacen para Dios es suficiente para recibir la vista gorda del Señor y entrar en el reino de los cielos. Pero sus vidas nunca cambian, sus vidas nunca mejoran, sus vidas nunca reflejan el carácter de Cristo. Pero porque hacen algo en la iglesia, ya tienen su boleto al cielo. El Señor Jesús les va a decir: nunca los conocí. No sé quiénes son. Y hermanos, no hay peor engaño que creer que estar subido a un auto o estar subido a un avión, que yo creo que va para un lugar y resulta que va a terminar en otro lugar. No es una tragedia. Habrá personas que van a entrar al infierno desde las mismas puertas del cielo. Esto es impresionante y debería producir en nosotros un temor reverente tan grande. Deberíamos estar como los discípulos cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué decían ellos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Se examinaban a sí mismos. Esto es lo que Jesús quiere que hagas, joven. Esto es lo que Jesús quiere que hagas con tu vida, joven. Debes examinarte a vos mismo. Y continuando esta línea, el Señor Jesús va a graficar esta situación en una parábola. Vamos a leerla, ¿sí? Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Cualquiera que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? El sermón que acaba de decir. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cualquiera, dice el Señor Jesús, cualquiera que oye estas palabras. Jóvenes, cualquiera puede escuchar el Evangelio. Ahora mismo, esta iglesia está llena de cualquieras, ¿no? Yo soy un cualquiera, ustedes son cualquieras. Cualquiera puede escuchar la palabra del Señor, cualquiera puede venir a la iglesia, porque realmente el reino de los cielos es para cualquiera. No es para los judíos solamente. Pablo dice a los Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos lo saben? En Apocalipsis vemos a los redimidos del Señor y dicen: te alabamos, Señor, porque tú nos has redimido de toda tribu, lengua y nación. Cualquiera puede entrar. Pero de todos los cualquieras que se exponen a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, de todos esos cualquieras, los podemos dividir en dos personas, en dos tipos de constructores.
¿Prudentes o insensatos? Otra vez el Señor Jesús muestra que solamente hay dos formas de vida. O vas a ser un prudente constructor o vas a ser un insensato. Hay dos constructores, ¿no? ¿Y qué tienen en común? Yo quisiera ver en esta noche qué tienen en común estos constructores que dice Jesús y qué tienen de diferente estos constructores. ¿Les parece? Ese es el bosquejo de esta noche. ¿Qué tienen en común estos dos constructores? Ambos, ¿qué? Ambos edifican una casa, ambos oyen la palabra del Señor y ambos son puestos a prueba, ¿no? En eso coinciden. Y hermanos, Jesús no está hablando de incrédulos en esta parábola. No está hablando de los incrédulos que edifican su casa sobre la arena, no. No está hablando de paganos o de personas en otras religiones que basan su vida en lo que dijo Buda o en lo que dijo Mahoma. No, estos están escuchando las palabras del Señor. Cualquiera que me oye estas palabras, dice Jesús. No es que están escuchando a Elena de White o a Russell. Jesús está hablando de personas que le oyen a Él. Personas que dicen seguirle a Él y dicen estar creyendo en Él como su Señor y Salvador. Jóvenes, nos vamos a llevar una tremenda sorpresa aquel día, Una tremenda sorpresa, porque dijo Jesús, muchos me van a decir ese día. Y yo a esos muchos les voy a responder que no los conozco. Ambos edifican una casa, ambos viven. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ambos están edificando una casa? Ambos viven vidas bastante similares. A los ojos de los hombres parecen iguales, parecen dos cristianos. Los dos van a la iglesia, los dos tienen una familia, los dos hacen cosas para Dios. Aparentemente los dos están viviendo la vida cristiana que Dios quiere. Pero hay una cosa que deja en total evidencia las abismales diferencias entre estas dos personas. Algo pasa que deja al descubierto que estos dos son totalmente distintos. ¿Qué es? La prueba. Y fíjense que esta prueba es de Dios. ¿Quién hace descender lluvias? ¿Quién forma los ríos? ¿Quién sopla los vientos? La prueba de Dios, hermanos. Fíjense que la Escritura siempre le atribuye a Dios este tipo de fenómenos meteorológicos. Es Dios el que somete a prueba a todos aquellos que dicen creer en Él. ¿Vos decís creer en Él? Vas a estar a prueba. Y no es que el Señor sea un desconfiado. No es que es un rey que no sabe quién está realmente con Él y quién está conspirando en su contra. Él sabe a la perfección. Él conoce el corazón de todos los hombres. Pero si vos decís que sos cristiano, tu fe va a ser probada. En 1 de Pedro 1 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos míos, estén gozosos cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago 1, 2. Jóvenes, tarde o temprano la prueba va a llegar a tu vida. Te lo advierto
te lo adelanto, es inevitable. Tarde o temprano, la prueba va a llegar a tu vida. Y la prueba no es otra cosa que un juicio de Dios. Él va a probar tu fidelidad. Él va a probar tu vida. ¿Sabes por qué va a probar tu vida? Porque te ama. Porque Dios no quiere que vivas engañado toda tu vida. Quiere que sepas qué clase de persona sos. Nuestras vidas serán probadas por Dios y la genuinidad de nuestra fe se va a comprobar. Hay jóvenes que de repente vino el mundo y se los llevó puestos. Esa fue una prueba. Y eran cristianos. Y nunca más regresaron. Hay otros jóvenes que las falsas doctrinas vinieron y se los llevaron puestos. Hay otros que el afán de este mundo y la avaricia vinieron y se los llevaron puestos. Hay otros que la muerte de un ser querido, hay otros que la pérdida de un trabajo, hay otros que otros y otros que otros, y sea cual sea la prueba, lo único que hizo fue demostrar lo que tenían dentro. No es que la prueba vino a perjudicar su caminar. No es que Dios vino a frustrar a uno de sus hijos para que no camine más ese camino. No. Él vino a mostrar que este no era un verdadero creyente. Yo anhelo que todos nosotros podamos examinar nuestras vidas antes de que Dios la examine. Porque cuando Dios examina la vida de las personas, Dios sabe hasta dónde puede llegar. Y no solamente sabe hasta dónde puede llegar, Él hace lo que quiere. Por eso, hermanos, anhelo que podamos examinar nuestra vida antes de que a Dios se le ocurra examinarla por nosotros. Y que podamos arrepentirnos a tiempo de nuestros pecados. ¿Qué es lo que la prueba reveló en estos constructores? ¿Qué es lo que estos vientos y lluvias y ríos que pegaron contra estas construcciones revelaron? ¿Cuáles eran las diferencias? Bueno, revelaron que uno de estos constructores era prudente y el otro un insensato, un necio. Uno edificó sobre la arena y el otro había edificado sobre la roca. La casa de uno permaneció en pie y la casa del otro fue arrasada y no quedó nada. Y jóvenes, no es que uno de estos dos se fue a Córdoba a edificar su casa en una montaña y el otro se fue a Necochea a edificar su casa sobre la arena y se hizo una casa playera. No, los dos estaban edificando en el mismo terreno. Eran vecinos. Pero uno edificó ahí mismo. Apisonó un poquito el terreno y empezó a construir. Y el otro, en cambio, comenzó a cavar. El otro hizo el trabajo difícil. Comenzó a hacer un pozo hasta encontrar la roca. Removió toda la arena que había que remover para encontrar el cimiento. El texto paralelo a este, en Lucas, dice que este hombre cavó y ahondó. Eso es un énfasis. Le costó un montón. Tuvo mucha arena que remover hasta encontrar la piedra. Pero se tomó el trabajo que debía tomarse. Por eso este hombre era prudente.
Por eso era prudente. Porque por más que estaba en un desierto, él pensaba más allá de las condiciones que veía. Él pensaba más allá de que en el desierto nunca llueve. Este hombre estaba preparado para cualquier tipo de sorpresa climática, porque era prudente. Pensó más allá de lo que estaba sucediendo ahí, en lo inmediato. Él se puso a pensar en algo que va a venir, quizá. En cambio el otro era un insensato. No solamente era un vago, que no quería esforzarse demasiado, sino que él no miraba más allá de la realidad visible. Este solamente estaba interesado en el aquí, en el ahora. Lo que me sirva para hoy está bien, lo que me haga sentir bien hoy está perfecto. Y así son aquellos que profesan una salvación que no poseen. Su religión no tiene ningún fundamento. Es una religión superficial. Un cristiano sin esfuerzo. Un cristianismo sin santidad. Un cristiano que no remueve la arena de su vida. Este hombre insensato, jóvenes, es tipo de aquellos que no tienen ningún interés en remover la arena de sus vidas. No les interesa remover de su vida lo que a Dios le desagrada. ¿Y saben qué hacen? Ponen su falsa profesión de fe sobre la arena, como si fuera una tapa, ¿vieron? Ellos construyen más o menos una vida cristiana para que nadie vea que no tienen nada debajo. ¿Por qué? Porque son cobardes. Ellos no son capaces de decirle a todo el mundo, miren, yo amo este mundo, yo amo el pecado y voy a vivir en el pecado hasta que me muera. Y aborrezco a Dios. Como son cobardes para reconocer eso, viven una vida cristiana superficial y construyen una casa sobre la arena para que todos crean que son cristianos, pero el Señor Jesús no puede ser engañado. Su cristianismo, en realidad, es una fachada. Aparentan tener fundamentos sólidos, aparentan saber un montón de Dios, pero en realidad no tienen ningún fundamento, no están aferrados a Cristo, esta clase de personas. No están aferrados realmente a la roca, no están sometidos a Jesús. Se colocan el título de cristianos como una tapa y viven engañándose a sí mismos. Eso es lo peor, que se engañan a sí mismos, que creen que por esa fachadita van a entrar en el cielo. No piensan más allá de sus propios deseos. Ellos quieren el pecado hoy y lo quieren vivir hoy, no son capaces de renunciar a eso. Su mira no está puesta en la eternidad. No quieren pensar que un día van a morir. No quieren reflexionar sobre a dónde van a pasar la eternidad. Solo piensan en disfrutar esta vida y lo que sirva ahora. Y si me puedo disfrazar de cristiano, mejor todavía. ¿Cuál es la prueba de la verdadera fe, hermanos? ¿Cómo sabes que sos cristiano de verdad? ¿Cómo sabes que estás caminando hacia el cielo? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué cosa diferencia al que es comparado con el constructor prudente del que es comparado con el constructor insensato? No es medio difícil mi pregunta. ¿Qué es lo que diferenció al constructor prudente del insensato? Cuando vino la prueba, la casa, una se cayó y la otra no.
Permaneció. Hierro, digamos. La base. ¿Será que uno oyó y el otro no oyó? ¿Será que el uno escuchó a Jesús y el otro no lo escuchó? Los dos escucharon, dice Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? En el que es insensato dice con ímpetu también. Cuando habla de la lluvia, no sé si tiene que ver. No, No, bueno. no importa. Pero como que fuera peor todavía. No. Bueno. Pero el Señor Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será un hombre prudente. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Jóvenes, ambos oyeron la misma palabra, ¿eh? Ambos estaban sentados ese día en la reunión de jóvenes. Ambos escucharon a Esteban decir las mismas palabras. Ambos escucharon la palabra del Señor. Ambos recibieron la misma revelación. Ambos participaron del mismo Espíritu Santo. ¿Cuál fue la diferencia? Uno obedece y el otro no. ¿Cómo sabes que sos un cristiano? Porque obedeces. Y si no obedeces al Señor Jesús, Él no es tu Señor. No sos cristiano. Esto es muy sencillo. La prueba de la verdadera fe que salva, la fe que salva, jóvenes, la prueba es la obediencia. Joven, no sos cristiano porque te emocionás en un culto. No sos cristiano porque te sentís cómodo entre los cristianos. Total, ellos no te juzgan, total, ellos te aman, total, ellos te dan un montón de cosas. No sos cristiano por habitar entre cristianos. No sos cristiano porque naciste en una familia cristiana. No sos cristiano porque haces algo en la iglesia. La verdadera fe se prueba con la obediencia. ¿A quién? A Cristo, a aquel en el que tienen fe. Entonces es necesario, joven, que examines tu vida y te respondas a vos mismo si tu estilo de vida está definido por la obediencia a Cristo o no. Es cierto que los cristianos no obedecemos perfectamente, es cierto. Vivimos en este mundo y habitamos en un cuerpo caído. Pero todos los cristianos obedecen perseverantemente. No perfectamente, pero perseverantemente sí. Y tropiezan, y se levantan, y siguen. Y se equivocan, y ruegan perdón, y vuelven al camino. Por favor, vamos a Ezequiel, capítulo 33. Dios le está hablando al profeta Ezequiel acerca de su pueblo Israel, no acerca de paganos, no acerca de otras naciones. Dios le está hablando a Ezequiel, su profeta, de su propio pueblo Israel, y le dice, y tú, hijo, en el versículo 30, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, del profeta, junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Este pueblo se burlaba de sus profetas, de los verdaderos profetas. Mira qué estricto, qué miedo, Y vendrán a ti, dice el Señor, vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras,
y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. ¡Qué bien que predicaste! ¡Qué hermosa prédica! Impactante, espectacular. Y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia, en realidad. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, ¿qué es eso que viene? La prueba, el juicio. Pero cuando eso viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no le escuché? Joven amado, ¿sabes qué deberías hacer hoy? Te lo digo con todo el amor del mundo. Deberías ir a tu habitación y analizar tu vida a la luz de este sermón de Jesús. A la luz de este sermón, jóvenes. Mateo 5 al 7. Porque el Señor Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, estas. Deberías pasar tu vida entera por este radiógrafo y examinarte. ¿Estás viviendo este sermón? ¿Acaso Jesús está describiendo tu vida cotidiana en este sermón? No una foto de tu vida entera. Está descrita en este sermón tu perfil. ¿Es este sermón? Una vida definida por la humildad, el arrepentimiento, la mansedumbre, la búsqueda incansable de la santidad, la comunión con Dios, la oración, el amor, la misericordia, la autonegación. Todo este sermón habla de estas cosas, y estas cosas son la descripción de tu vida. El que me oye estas palabras y las hace, este es el prudente. Todo el que me ama, dijo Jesús, mi palabra va a obedecer. Jóvenes, no existe un evangelio alternativo a este. Pablo le dijo a los Gálatas, estoy fascinado de que se hayan alejado del evangelio para seguir otro evangelio diferente. No es que haya otro, pero hay algunos que os perturban. Hermanos, no hay otro evangelio que este, No es que yo sea un exagerado. No es que hay algunos que proponen un evangelio mejor que este. Es este el único que existe. Joven, si hoy Dios te ha mostrado que no estás en el camino que lleva a la salvación y que estás caminando un cristianismo sin demandas, sin obediencia verdadera, sin despojarte de vos mismo, yo te quiero invitar hoy a que te arrepientas. Hoy. Si te habías dejado llevar por el falso cristianismo light, mediocre y sin frutos que te ofrecieron los falsos profetas, y en realidad estás viviendo para agradarte a vos mismo, yo te invito hoy a que te arrepientas. Si hasta ahora nunca removiste el pecado de tu vida y te das cuenta que estás viviendo un cristianismo superficial, te invito a que te arrepientas y renuncies a tu vida. Sí. Lo que no querés escuchar. Te estoy invitando a que renuncies a tu propia vida. A que dejes tus propios deseos de lado y que entregues tu vida a Jesucristo. ¿Te gusta o no te guste? Este es el único evangelio que existe. Esta es la única puerta abierta que llega al cielo.
Este es el único camino que lleva a la salvación. No importa quién seas, cualquiera puede entrar. Pero tampoco importa quién seas vos, la prueba va a venir. Viene ya. Y el juicio del Señor nos va a llegar a todos. Y vos no sos la excepción. Y si tu vida no está realmente fundada en Jesucristo, tu vida va a terminar como terminó la casa del insensato. Su ruina fue grande. Es que realmente creo que no hay caída peor que la de alguien que vivió engañado toda su vida. Aquel que es un pecador va a llegar al juicio más o menos sabiendo lo que va a pasar. Pero vivir toda una vida pretendiendo ser un cristiano que no eras y llegar al final solo para enterarte que vas a pasar tu vida entera, eternamente, en la condenación, eso es una gran ruina. Eso es una ruina muy grande. Pero jóvenes, Dios es rico en misericordia, dice la palabra de Dios. Y Él te está llamando hoy. Sí, Esteban está hablando, pero el Espíritu Santo te está llamando hoy a que te arrepientas. A que dejes de amar este mundo y vengas a Cristo para obedecerle de una vez por todas. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar. Y ahí donde estás, aprovecha para orarle al Señor, para hablar con Él. Señor Jesús, cuánto anhelo que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Cuánto anhelo, Señor, que imprimas esta palabra en nuestras conciencias y que cada vez, Señor Jesús, que hagamos mal, esta palabra nos acuse. Padre, te ruego, Señor, que nos des la capacidad de examinar nuestras propias vidas, de arrepentirnos a tiempo, Señor, de comprobar si realmente te estamos obedeciendo a vos o nos estamos obedeciendo a nosotros mismos. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo, que transformes nuestros corazones, que nos hagas temerte, Señor, y que nos hagas amarte. Que no esperemos ni un minuto más, Señor. Te ruego, Señor, que ninguno de estos jóvenes llegue tarde. Porque cuando es tarde, Señor, ya no hay nada que hacer. Te doy gracias, Señor, porque hoy es tu gracia para con nosotros. Te alabo, Señor, porque tú nos has dado este día por gracia para que vengamos a ti. Mañana quizá no llegue nunca, Señor. Estamos tan confiados de que mañana nos vamos a levantar por la mañana y no lo sabemos. Qué ingenuos que somos, Señor. Y así todo nos cuidás, y así todo nos tenés paciencia, y así todo, Señor, nos perdonás. Padre, yo te ruego por mis hermanos, por mis amigos en este lugar. Te ruego, Señor, que puedan examinar sus vidas y que tú puedas mostrarles, Señor, la condición en la que están. Si están caminando hacia el cielo, gloria a ti, Señor. Pero, Señor, si están caminando hacia el infierno, revélaselos, muéstrales, ten misericordia. No sea que lleguen
en el día del juicio con una sonrisa y tú, Señor, seas la peor noticia que recibirán. Por favor, Señor, te lo ruego, líbranos de ser engañados por nuestro propio corazón. Líbranos de ser engañados por los falsos profetas. Muchas veces proponen un camino tan atractivo, pero no es el tuyo. No es el que tú diseñaste ni el que tú abriste con tu propia sangre, Señor. Nosotros queremos caminar por el camino que tú has abierto. Te ruego, Padre, te ruego, Jesús, que guíes nuestras vidas hacia ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.